Realmente son unos presupuestos que para nosotros el equipo de gobierno no ha contado con nosotros para nada, por una parte. Por otra parte, la enmienda que nosotros queríamos que se incluyera sí o sí es la creación de empleo, tampoco ha sido admitida. El informe de intervención sí que es cierto que la palabra desfavorable no aparece, pero tampoco pone la palabra favorable, y desde luego con todos los comentarios que hace a la misma, pues el presupuesto está pendiente de un hilo, tanto del hospital como del IBI de Motorland, con lo cual nosotros no podemos admitir este presupuesto. Y realmente sí que tengo que manifestar mi total desacuerdo con el alcalde, porque hoy ha quedado claramente que para este alcalde solamente le cuenta el grupo que le puede apoyar, con los demás no cuenta para nada. Lo ha dicho en el Pleno, no lo digo yo, que siempre ha sido así, que los gobiernos se apoyan en los partidos que más les pueden apoyar y pasan olímpicamente el resto. Eso es mentira. En este ayuntamiento hubo un alcalde que fue José María Pascual, que sacó presupuestos por unanimidad y siempre contó con la oposición. Desde luego el alcalde actual, gracias Suso, desde el primer día tiene claro que es de una ideología totalmente de derechas, que solamente quiere el apoyo de los partidos que puedan ser similar a él, como por cercanía puede ser más el PAR que nosotros, pero sobre todo denunciar el desprecio absoluto que nos ha tenido en estos 4 años, que no han negociado con nosotros ni un solo segundo. Y hoy se ha puesto en evidencia, porque lo ha dicho en el Pleno, que para él cuentan unos sí y otros no contamos para nada. Pues un poco lo que hemos planteado es por la evolución de estos 4 años, ¿no? En los presupuestos. En el 2012 fueron unos presupuestos que apoyamos. En el 2013 no los apoyamos, pues porque realmente el Partido Popular pues no hizo mención durante todo el año a ninguna de las propuestas que nosotros les hicimos. El 2014 volvimos a hacer propuestas y enmiendas y se nos aceptaron y se han cumplido. Por lo tanto, pues bueno, pues entendemos que el 2015 nos va a permitir continuar con algunos de los proyectos que el PAR en Alcañiz planteó en el 2014, que se están ejecutando, pues como es el parking de la calle Palomar, como es el entorno del Juan Sobrarias, como es el pabellón de Valmuel, y que creemos que bueno, pues que las enmiendas del 2014 que fueron las que nos aprobaron, pues ahora darles una continuidad en estos momentos. El Grupo de Izquierda Unida ha votado en contra del presupuesto en virtud sobre todo del tema relacionado con la licencia del hospital. La licencia del hospital tenía 2 factores, un factor económico y un factor político. El factor económico está muy claro: sin la licencia del hospital, de la que hace depender todo el presupuesto del equipo de gobierno, no es ya que no se puedan acometer determinadas obras o inversiones, que eso sería discutible pero prescindible, sino que directamente no se puede cuadrar ni siquiera el presupuesto de gasto corriente. No, por tanto, no se puede hacer frente ni al pago de nóminas o al pago de facturas, ese tipo de cosas. No es la primera vez que el equipo de gobierno ha recurrido a un procedimiento así, a un subterfugio contable para cuadrar el presupuesto. Lo hizo en el 2012 con el canon de acuajes, que está declarado nulo por el juzgado de Teruel, o en 2014 lo hizo presupuestando la mitad de la deuda a largo plazo que tenía que presupuestar, lo cual pues, es también constitutivo de fraude de ley. Y este año pues también lo hace con esta actuación de la licencia del hospital, que no podemos compartir porque supone que el ayuntamiento se financia con cargo a la privatización del servicio público esencial, cosa con la cual hemos luchado en la calle, en las instituciones y evidentemente aquí también. Y por tanto lo que le planteábamos era que quitase de presupuesto el ingreso del hospital e intentase cuadrar el presupuesto sin esa licencia, y en caso de que llegase, si es además de un hospital 100% público como demandamos, que sea la próxima corporación la que decida el destino de esa financiación extra. Bueno, pues importante, ¿no? Nos presentamos ya a la campaña electoral con el documento más importante aprobado, ¿no? Con el Partido Aragonés, no es la primera vez, de los 4 o 3 los hemos aprobado con su apoyo o con su abstención, ¿no? Yo creo que lo más importante es que va a haber grandes inversiones a través del FITE, sobre todo en instalaciones deportivas. Las primeras inversiones de los primeros años eran pues sobre todo para reparación de calles. Y bueno, una vez hemos ido arreglando diferentes aspectos del pueblo, pues ya hemos podido hacer inversiones en, como digo, ¿no?, en actividades deportivas. También a propuesta del PAR tenemos la Iglesia del Carmen, ¿no?, que es algo que nosotros ya pedimos a través de los fondos de inversiones de Teruel. Se van a seguir arreglando calles, se van a seguir arreglando caminos, se va a arreglar también la calle del camino de la Estanca, que es la que va por detrás de la Tejería, que era muy demandada también por los vecinos de la margen izquierda. Hay algunos parques, por ejemplo, uno muy demandado en la carretera de Zaragoza, y sobre todo lo más importante, que se ha aprobado con informe favorable, ¿no?, que no todos los presupuestos de este ayuntamiento han sido aprobados con informe favorable, sobre todo en la legislatura anterior. Nosotros
todos los presupuestos que hemos aprobado han sido con informe favorable. Y sobre todo recordar, ¿no?, porque yo creo que uno ya se cansa de repetirlo, pero parece ser que hay que seguir diciendo, el Hospital de Alcañiz va a ser público. Yo se lo dije a los concejales de Izquierda Unida, ¿no?, cuando dijeron que no iban a hacer enmiendas porque era privado, les dije que iba a ser público por si querían hacer enmiendas o por si aún no se habían enterado del pliego que se ha licitado, que ya hay 4 empresas y que en ese pliego figura otra vez claramente que el hospital será público, habrá los mismos servicios externalizados que pueda haber en otros hospitales públicos, como es el Servet de Zaragoza, y por lo tanto, pues ansiosos, ¿no?, ansiosos porque ha sido una legislatura, por un lado, de reducción de deuda. Hemos reducido la deuda a la mitad según los datos de intervención, no los datos ni de ningún grupo político, incluido el Partido Popular. Los datos que doy yo son de intervención, y si alguno tiene otros datos, pues ya les he dicho muchas veces que estoy ansioso de verlos, ¿no? Pero yo con los datos que trabajo son los que dan intervención, y hemos pasado de 16 millones a 8 millones entre deuda a proveedores y deuda financiera, ¿no? Y por otro lado, yo creo que Alcañiz vuelve a estar, ¿no?, más que nunca como cabecera de comarca y uno de los ayuntamientos más importantes de Aragón, gracias a la mejora de muchos servicios, como es la estación de autobuses o el nuevo hospital, gracias a nuevos servicios históricamente demandados y que por fin han llegado, que como es la Policía Nacional, y con proyectos turísticos de relevancia nacional, ¿no?, como puede ser la Ruta de los Tres Reyes o la reciente presentación de la marca Estanca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es el camino a seguir por nuestra corporación, si seguimos, o por las futuras corporaciones, seguir trabajando en esta línea y sobre todo trabajar en beneficio de todos los alcañizanos.